Hola a todos y bienvenidos. Seguro que esta imagen nos suena a todos. Esa estructura metálica que vemos en un montón de tejados, siempre apuntando al horizonte. Es la antena Yagi-Uda. Nos resulta súper familiar, ¿verdad? Pero ojo, que detrás de esa apariencia tan simple se esconde una ingeniería brillante. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desmontarla, pieza por pieza, para entender qué ciencia hay detrás. Y esa es, claro, la pregunta del millón. Porque no es magia, es pura física. ¿Cómo es posible que este conjunto de varillas de metal pueda captar con tantísima precisión un mundo de información que está ahí, a nuestro alrededor, pero que es totalmente invisible? Bueno, pues la respuesta está en su diseño, en cómo cada una de sus partes cumple una función clave. A ver, para entender cómo funciona todo el conjunto, tenemos que empezar por lo más importante, por el verdadero corazón del sistema. Y ese es el dipolo. Es el único elemento que está conectado físicamente a nuestro aparato, ya sea una radio, una tele, lo que sea. Y aquí está el meollo de la cuestión. El dipolo es lo que llamamos el elemento activo. ¿Y qué significa eso? Pues que es básicamente el traductor. Es el que hace el trabajo sucio, por así decirlo. Cuando una onda de radio choca contra él, ¡pum!, genera una pequeñísima corriente eléctrica que se va por el cable. Y si la antena estuviera transmitiendo, haría justo lo contrario. Cogería la electricidad del cable y la convertiría en ondas de radio. Es literalmente un puente entre el mundo de las ondas y el mundo eléctrico. Vamos a pensarlo de una forma más sencilla. Imaginemos que el dipolo son como las orejas de la antena. Están perfectamente diseñadas para escuchar una frecuencia muy concreta. Pero claro, unas orejas, sin más, pues oyen ruidos que vienen de todas partes. Para que sean de verdad eficaces, para que se centren en lo que importa, necesitan un poco de ayuda. Y aquí, justo aquí, es donde entran los demás jugadores. Se les conoce como elementos pasivos o incluso parásitos, porque fíjate, no están conectados a ningún cable. O sea, no escuchan de forma activa, pero su presencia es absolutamente fundamental. Su trabajo es ni más ni menos que manipular las ondas de radio como si las esculpieran para dirigirlas todas hacia el dipolo. Y el resultado, claro, es una señal mucho más potente y nítida. Vale, vamos con el primer ayudante, el reflector. Hay que quedarse con dos cosas sobre él. Primero, su posición. Siempre va por detrás del dipolo. Y segundo, su tamaño. Es un poquito más largo que el dipolo. Y ya está. Esas dos cosas tan simples definen por completo para qué sirve. Y la analogía es perfecta, de verdad. El reflector es básicamente un espejo para las ondas de radio. Piénsalo, cualquier onda que venga por detrás, que en principio se perdería, choca contra el reflector y ¡zas!, la rebota hacia adelante, directita al dipolo. Así, de un plumazo, bloquea interferencias de la parte de atrás y encima refuerza la señal que sí nos interesa. En la vida real, ¿qué significa esto? Pues una imagen de tele sin nieve o una conversación por radio sin ruido. Venga, ahora vamos al otro lado, a lo que hay por delante del dipolo. Ahí nos encontramos con los directores. Y ojo, que aquí puede haber uno o un montón. Y la gran diferencia con el reflector es que estos son siempre más cortos. De hecho, si hay varios, van siendo cada vez un poquito más cortos, como los peldaños de una escalera que se va haciendo más pequeña. Y aquí la analogía también es genial. Si el reflector era el espejo, los directores son como lentes. Su misión es coger toda esa energía de las ondas que vienen de frente y enfocarla, concentrarla toda en un único punto. ¿Y cuál es ese punto? Pues nuestro dipolo, claro. Y esto es interesante. Cuantos más directores tenga una antena, más zoom tiene, por así decirlo. Su haz de recepción se vuelve más estrecho, pero muchísimo más potente. Es la clave para poder pillar señales muy lejanas, que si no, serían pues eso, puro ruido. Resumiendo, que nos quede súper claro, detrás del dipolo tenemos el reflector, es más largo y funciona como un espejo. Y por delante, los directores, que son más cortos y actúan como lentes. Ya está, espejo detrás, lentes delante. Es esta combinación, esta danza entre ellos, la que le da a la antena Yagi esa direccionalidad y esa ganancia tan bestiales. Y al final del día, esa ganancia es ni más ni menos la diferencia entre ver la tele con nieve o verla en alta definición. Perfecto. Ya hemos presentado a todos los músicos de la orquesta. Pues ahora toca verlos tocar juntos, ¿no? Vamos a montar la antena completa para ver cómo estos elementos, que por separado son interesantes, juntos crean, una auténtica sinfonía para capturar la señal. Y aquí la tenemos. Mirad qué simple y qué elegante. Todo va montado sobre el mástil, que es como el esqueleto que lo sujeta todo. Y luego, en orden, tenemos, atrás del todo, el reflector. En el medio, el dipolo. Y apuntando hacia adelante, toda la fila de directores. Espejo, corazón y lentes. Un diseño que es brutalmente eficaz. Pero cuidado, el verdadero secreto, la genialidad de todo esto,
no está solo en tener estas 3 piezas. La verdadera magia de la Yagi-Uda está en la relación matemática, súper precisa, entre lo que mide cada varilla y la distancia entre ellas. Es un equilibrio finísimo, de verdad. Y esto nos lleva directamente a la última parte de este análisis. La pregunta es obvia. ¿Por qué esas medidas y no otras? ¿Quién decide que una varilla mida X y no Y? Pues la respuesta está en la física, en la naturaleza misma de las ondas de radio. Este es el concepto clave de todo. Atentos. Una antena es, en esencia, una especie de regla para medir ondas. Su tamaño físico tiene que estar en resonancia, tiene que vibrar a la misma frecuencia, por así decirlo, que la onda que quiere capturar. La analogía de la cuerda de guitarra es perfecta. Una cuerda solo da la nota correcta si tiene la longitud y la tensión exactas para esa nota. Ni más ni menos. Pues esto es igual. Para que esto no se quede en algo súper abstracto, vamos a ponerle números. Vamos a coger un ejemplo real. La frecuencia de 144 MHz. Es una banda muy conocida, sobre todo para los radioaficionados. Así que vamos a calcular qué tamaño tendrían que tener las varillas de una Yagi diseñada para escuchar justo ahí, en 144 MHz. El proceso, la verdad, es bastante sencillo de entender. Primero, partimos de la frecuencia que nos interesa, nuestros 144 MHz. Segundo, con una fórmula matemática muy simple, convertimos esa frecuencia en lo que se llama longitud de onda. Y tercero, una vez que sabemos cuánto mide esa onda, ya podemos calcular la longitud de cada pieza de la antena porque cada una es una fracción un poquito distinta de esa medida. Y aquí está el resultado. Para nuestra frecuencia de 144 MHz, los números serían más o menos estos. El reflector, el de atrás, mediría aproximadamente 1,4 centímetros. El dipolo, el del medio, se queda en unos 98 centímetros. Y el director, el de delante, en 93. Fijaos, son diferencias de unos pocos centímetros, pero son precisamente esas pequeñas diferencias las que hacen que todo el sistema funcione en perfecta armonía. Así que ya sabemos, la próxima vez que veamos una de estas antenas en un tejado, ya no veremos solo un montón de varillas de metal. Lo que estaremos viendo es física pura. Es una ley fundamental del universo, la de la resonancia, pero convertida en un objeto, hecha forma. Es literalmente un instrumento científico de precisión, ahí, a la vista de todo el mundo. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La antena Yagi-Uda en el fondo nos enseña que podemos manipular fuerzas invisibles y te hace pensar, si hemos aprendido a enfocar y a dirigir las ondas de radio con esta precisión tan brutal, ¿qué otras energías que nos rodean, que son invisibles, podríamos aprender a dirigir? Pensemos en las ondas gravitacionales o en otras que ni siquiera hemos descubierto todavía. ¿Podríamos llegar a controlarlas algún día? Bueno, la física nos da las herramientas, pero es la curiosidad la que nos marca el camino.